Escucha. Antes de que entremos de lleno en esto, quiero que respires. Solo respira un momento. No importa si estás solo o sola, si estás escuchando esto en silencio o con ruido alrededor. Solo pon atención, porque lo que vamos a hablar hoy no es algo que se entienda con la cabeza. Es algo que se reconoce desde otro lugar. Desde ese sitio dentro de ti, que siente, que recuerda, que a veces duele, pero que también sana. Vamos a hablar sobre el perdón, pero no ese perdón de dientes para afuera, el que uno dice por compromiso, por educación o incluso por miedo. Vamos a hablar de lo que realmente significa perdonar desde el alma. Y sí, es muy distinto, muy profundo, a veces, incluso, muy incómodo, pero te prometo que también es liberador. Primero, tenemos que empezar por algo básico, pero que muchas veces pasamos por alto. Perdonar no es olvidar. Esa frase que hemos escuchado tantas veces, perdona y olvida, puede ser una trampa emocional. Porque olvidar no siempre es posible, ni siquiera sano. Lo que ocurrió, ocurrió. Hay heridas que dejaron huella, experiencias que marcaron nuestra historia, personas que nos lastimaron profundamente. Y no se trata de fingir que eso no pasó. Se trata de otra cosa. Se trata de aprender a mirar eso que ocurrió desde otro lugar. Desde un lugar que no cargue con el rencor, el veneno, el dolor que se quedó atrapado en nosotros. Porque eso es lo que hace el no perdonar. Nos atrapa en una prisión emocional. Y aquí viene una verdad dura, pero necesaria. Muchas veces, el que sufre más por no perdonar no es quien cometió el daño, sino quien lo recibió. Porque cargar con el resentimiento, con el enojo, con ese deseo de que la otra persona pague, es como beber veneno esperando que el otro muera. Lo has escuchado, lo sé, pero ¿lo has sentido de verdad? Porque cuando uno guarda rencor, ese rencor se queda como un huésped silencioso que se acomoda en tu cuerpo, en tu alma, y te roba la paz. Entonces, ¿qué significa perdonar desde el alma? Significa hacer las paces con tu propia historia. No justificar lo que te hicieron. No minimizarlo. No negar el dolor. Sino decir, sí, esto me pasó. Sí, me dolió. Sí, fue injusto. Pero elijo no seguir atado a ese momento, a esa persona, a ese daño. Perdonar desde el alma es un acto de amor. Pero ojo, no necesariamente hacia el otro. Es, ante todo, un acto de amor hacia ti. Porque tú mereces paz. Tú mereces estar libre. Tú mereces que tu alma no siga encadenada a algo que ya pasó. A veces, esa cadena ni siquiera está sujeta a la otra persona. Está sujeta a ti mismo. A lo que no te has permitido soltar. Mucha gente cree que para perdonar hace falta que el otro pida perdón. Que reconozca lo que hizo. Que se arrepienta. Que venga y diga, me equivoqué. Y claro, eso ayuda. Pero ¿sabes qué? No siempre pasa. No todos los que nos hicieron daño tienen la capacidad emocional, la humildad o incluso la conciencia de lo que causaron. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a quedar atrapados para siempre esperando algo que no llega? No. Perdonar desde el alma no depende del otro. Depende de ti. Y aquí es donde entra la parte más fuerte. Perdonar desde el alma a veces implica soltar incluso sin justicia, sin explicación, sin reparación.
Y eso es duro, porque nos han enseñado que el perdón llega cuando las cosas se arreglan, cuando todo encaja, cuando se hace justicia. Pero el alma tiene otro lenguaje. El alma sabe que seguir cargando con el resentimiento es mucho más costoso que soltarlo. Claro, uno no perdona de golpe. No es como apagar una luz. Es un proceso, a veces lento, a veces muy doloroso. Implica mirar de frente lo que duele, sentirlo, permitirse llorarlo, aceptar que algo dentro de ti se rompió. Y solo después, muy de a poco, cuando estás listo, soltar. No para borrar lo que pasó, sino para dejar de ser rehén de eso. Hay personas que cargan con heridas de la infancia, padres que no supieron amar como uno necesitaba, maltratos, abandonos, palabras que marcaron para siempre. ¿Cómo se perdona eso? ¿Cómo se perdona algo que cambió el rumbo de tu vida? Algo que dejó cicatrices en tu autoestima, en tu forma de confiar, de amar. Con mucha compasión, con mucha paciencia, y con una profunda comprensión de que quien te dañó, lo hizo desde su propia herida. No lo excusa, no lo justifica, pero lo explica, porque nadie da lo que no tiene. Y muchas veces, quienes más nos hieren, son los que también están heridos. Perdonar desde el alma es reconocer esa cadena de dolor, y decidir no continuarla. No seguir transmitiendo ese veneno. Cortar con eso. A veces el perdón no es hacia otros. A veces es hacia uno mismo. Y quizás, es el más difícil de todos. Porque perdonarte implica mirarte sin juicio. Implica decir, sí, me equivoqué. Hice daño. Me fallé. Me dejé lastimar. No supe cómo cuidarme. Y en vez de castigarte toda la vida por eso, abrir espacio para la compasión. Para entender que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías, con lo que tenías, con lo que eras en ese momento. Perdonarte no es hacerte la vista gorda. Es reconocer tus sombras y aún así elegir no odiarte. Y eso es valiente. Porque muchas veces somos nuestros peores jueces. Nos exigimos perfección. Nos repetimos errores una y otra vez en la cabeza. Y eso también es una cárcel. El perdón, cuando nace desde el alma, también derriba esa prisión. Ahora, quiero que pienses en alguien a quien no hayas podido perdonar. No importa si es reciente o de hace años. No importa si está vivo o ya no. Solo trae esa imagen. ¿Qué emociones te despierta? ¿Qué parte de ti se activa al pensar en eso? A veces es enojo. A veces es tristeza. A veces es una mezcla. Permítete sentirlo. No lo reprimas. Porque esa emoción es la puerta. Ahí está la herida. Y si está la herida, también está la posibilidad de sanarla. Y tal vez no estés listo ahora. Tal vez no puedas soltarlo todavía. Está bien. No te apures. Pero empieza a considerar que mereces no cargar más con eso. Que puedes vivir sin ese peso. Que no necesitas que el otro cambie, o entienda, o se arrepienta. Que tu paz puede empezar hoy, solo por el hecho de que tú lo decidas. A veces perdonar es simplemente decir, no te deseo mal. Ya no quiero que tu recuerdo me duela. No quiero que tu sombra siga en mis pensamientos. Elijo paz. Eso es. Elijo paz. No siempre es épico. No siempre hay lágrimas o reconciliación. A veces, el perdón es silencioso, íntimo. Se da en soledad. Y sin embargo, transforma. Mucha gente me dice, pero si perdono, significa que tengo que volver a hablar con esa persona. ¿Qué tengo que seguir ahí? Y la respuesta es no. Perdonar no es volver. No es permitir de nuevo lo que te lastimó. No es exponer tu corazón a lo mismo. Perdonar es liberar. Pero también es poner límites. Es decir, te perdono, pero no quiero más esto para mi vida.
Eso también es amor. Amor propio. Y mira, cuando uno realmente perdona desde el alma, algo se aligera, algo se limpia. No siempre te das cuenta de inmediato, pero un día, te descubres pensando en esa persona y ya no duele igual. Ya no aprietas los dientes. Ya no te invade la tristeza. Y entonces sabes que soltaste, que ya no hay cadenas. El perdón no cambia el pasado. No borra lo que pasó, pero sí cambia el presente. Y sobre todo, cambia tu futuro. Porque al perdonar, te abres. Te permite sentir de nuevo, confiar, amar, vivir sin esas capas de protección que el dolor te obligó a construir. Te reconectas con tu esencia, con tu alma. Porque el alma no vino a este mundo a guardar rencor. Vino a amar, a crecer, a experimentar. Y el rencor es un peso que no le corresponde. Así que, si hoy estás escuchando esto con el corazón apretado, con una historia en mente, con una herida abierta, quiero que sepas que hay camino, que el perdón no es debilidad, es fortaleza, que no se trata de rendirse, sino de liberarse, que puedes empezar hoy, con una pequeña decisión, abrirte a la posibilidad de sanar. Y si ese proceso tarda días, meses o años, no importa, hazlo a tu ritmo, pero hazlo, por ti, por tu paz, por tu alma. Si esto que escuchaste hoy resonó contigo, te invito a que no te lo guardes. Compártelo con alguien que lo necesite. Escríbelo. Medítalo. Habla con tu propia alma. Haz una lista de las personas, o de los momentos, que aún necesitan tu perdón o tu autoperdón. Y si estás listo, da un primer paso. Uno pequeño. Pero hazlo hoy. Porque el camino hacia la libertad emocional empieza con una sola decisión. Elegir soltar. Y recuerda, no estás solo. Todos estamos aprendiendo a perdonar, a sanar, a volver a casa dentro de nosotros mismos. Así que vuelve a escuchar esto cada vez que lo necesites. Tu alma lo va a entender, incluso antes que tu mente. Gracias por escucharme. Y sobre todo, gracias por permitirte sentir.